partidos religiosos. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambia significativamente durante este periodo. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel en los capítulos 2, 7, 8 y 11. Esto vamos a compararlo en un próximo video con los eventos históricos que rodearon esta época. Bendiciones. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho en este video. Así que suscríbete. Ok. En 5 minutos tratamos de resumir desde la creación del hombre, que empieza la historia, hasta la caída del reino de Judá y de Israel, y los famosos 4. Esto es bien importante. Mucha gente no tenemos conocimiento de hay un periodo donde hubo 400 años de silencio total por parte de Yahvé, de Dios, para con su pueblo. Y como decía el video, durante esos 400 años surgen muchas cosas. Al no tener ese contacto con Dios, surgen algunos libros que después conocemos como libros apócrifos, surgen incluso los famosos partidos o grupos dentro del mismo judaísmo, que los vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar, ahora sí que desde el inicio. Más o menos para que vayamos entendiendo esto es como una película de Netflix, pero que vamos a ir viendo los capítulos así en un solo ratito y vamos a ir conectando los puntos, ¿verdad? Empezamos con la creación. Todos recordamos que la Biblia empieza hablando del jardín del Edén, está Adán y está Eva, están contentamente ahí creados como perfección, como creación perfecta de Dios. ¿Y qué pasa? En el plan de Dios, al inicio de la creación, viene ¿qué? Viene el pecado y rompe el plan. O sea, Dios tenía plan para nosotros vivir en un Edén en forma perfecta, no morir, no sufrir. Pero, ¿qué pasó? Cayó el pecado. ¿Cómo entró el pecado y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el primer pecado? ¿La manzana? ¿La desobediencia? Muchos pensemos eso, la desobediencia de que te dicen, oye, no comas de eso y no haces caso, vas, agarras la manzana, que realmente la manzana es, en una alegoría no dice realmente qué fruto era del árbol, pero bien si comes algo que te dijeron que no comieras, pero no. Realmente el pecado original, y eso lo vemos constantemente en toda la Biblia, el pecado más grande, que por eso es pecado original, por eso rompió todo, es la soberbia. El hombre tuvo la soberbia de quererse aparecer y ser igual a Dios, a su creador. Entonces Dios le dijo, oye, espérame, te digo que ese fruto que estás comiendo te está dando la capacidad de entender el bien y el mal. Entonces no es cualquier pecado, no es nada, o sea, ¿cuántas veces nuestros hijos o tú no le hiciste caso a tu papá y tu papá dijo, bueno, no hiciste caso, ya ni modo, te quitaba el castigo? No, el hacer caso no es bueno, pero no es tan pecaminoso como el ser soberbio. Incluso recuerden, la caída del gran ángel Luzbel, el ángel más bello, fue por soberbia, por querer ser igual a Dios. Es más, cuando el pueblo de Israel se pone a hacer la torre de Babel, quería llegar a Dios, quería llegar hasta el cielo. ¿Y qué hizo? Por soberbio los vuelve a aplacar. La soberbia está constantemente en el humano, es, digamos, natural. Pero ¿cuántos problemas nos hemos metido? Ustedes recordarán, si han sido soberbios, ¿cuántas broncas nos han metido con eso? Realmente el primer pecado, el más grave, es la soberbia. Y es tan grave que la humanidad lo vamos a traer cargando por siempre. O sea, cuando nacemos, y eso ya después lo vamos a ver en los sacramentos, en el bautismo y todo eso, pero la soberbia manda al carajo el plan de Dios. Imagínense nada más, o sea, de poder vivir en perfección, en armonía, sin sufrimiento, sin hambre, por soberbia, perdimos todo. Entonces, se pierde el plan de Dios, Dios se enoja un poco con su creación y viene todo lo que conocemos como la parte de la creación que llega hasta la parte de Adán y Eva, el diluvio, solo recuerdan Noé, el arca, el diluvio, luego viene la torre de Babel y hasta ahí. Luego para dar paso a lo que se conoce como los patriarcas. Dios dice, ok, ¿sabes qué? He estado viendo que el pueblo está sufriendo, yo voy a hacer una alianza nuevamente con mi pueblo. Con el pueblo que yo creé, voy a volver a hacer una alianza. Y durante este tiempo que estimamos que es del año 4000 y tantos antes de Cristo hasta el 2348 aproximadamente, son fechas basadas en los libros, no son fechas históricas comprobables al 100%, son estimados para que tengamos más o menos una noción de cuánto tiempo pasó en el rango de la creación.
Cuando Dios empieza a notar que su pueblo necesita tener una nueva alianza, con quién la busca? ¿A quién le habla? ¿Recuerdan todos al famoso padre qué? Abraham. Al padre Abraham. Abraham es muy importante en la parte de las tres, incluso es tan importante, no nada más para nosotros, para las tres religiones monoteístas, el padre Abraham, todo sale de Abraham, ¿sí? Recordemos un poquito la historia de Abraham. Abraham era un pastor que vivía ¿dónde? En las tierras de Canaán, ¿sí? Más o menos les voy a hacer para esto dar el pizarrón, más o menos para que nos ubiquemos. Esto viene siendo, ahorita lo vamos a ver, imagínense mucho, esto es un río, este es el famoso Mar Rojo, y acá tenemos, esto es el Mar de Galilea, esto es el Mar Muerto, y todo esto es lo que se le conocía como Canaán, ¿sí? Entonces, aquí no nada más había un pueblo, había muchos pueblos, muchas tribus, literalmente como vemos en las películas, que andaban con el camellito, nómadas, no vivían en asentamientos, en ciudades, bueno, había pocas ciudades, pero en sí eran gente nómada, gente que se dedicaba al pastoreo, a recoger los frutos de que se vayan dando. Es una tierra bastante desértica, entonces eso es lo que conocemos como Canaán. Y entre estas tierras vivía uno de los descendientes de Noé, que fue quien Dios salvó con el diluvio. Cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a deshacer mi misma creación, salvó a la gente justa, que era Noé y su familia. Bueno, de uno de los hijos de Noé, que era Sem, deriva Abraham. De hecho, de ahí viene la palabra semitas. Todos estos pueblos son semitas, porque descienden del Sem, que a la vez fue el antecesor de Abraham, ¿no? Entonces Abraham estaba un día ahí con sus chivitas, está todo dar, cuando le empieza a hablar Dios. Y le dice, caray, empieza a escuchar voces y le dice, ¿sabes qué, Abraham? He visto que eres un hombre bueno y he decidido que voy a hacer un pacto contigo. ¿Un pacto? Sí, voy a hacer una alianza. Caray, ¿cómo que una alianza? Sí, resulta que quiero volver a hacer un pacto con el hombre y yo te he visto que eres tan justo. Recordemos que Abraham tuvo el capítulo aquel de Sodoma y Gomorra, ¿no? La creación de Dios había sido ya tan devastada que había ciudades como Sodoma y Gomorra y uno de la familia de Abraham tuvo que sacarla a Lot y a su esposa, recuerden ese pasaje, y le decía Abraham a Dios, es que no puedes destruir a todos, con que encuentre un justo salvas a todos, sí, si encuentras uno, pero no había nadie. Al final terminó destruyendo a Sodoma y a Gomorra y posteriormente le dice, ¿sabes qué? He visto que eres bueno, que me cumples los mandamientos, o sea, no había ni siquiera mandamientos, pero que cumples con lo que yo les dije a tus antecesores y voy a decidir hacer un pacto contigo y te voy a hacer el padre de una gran nación, un padre de una gran nación. Tengo 100 años, mi esposa tiene 90, Señor, no hemos podido tener hijos, o sea, he tenido hijos con otras esclavas o con otras concubinas, pero con mi esposa, que es Sara, no he tenido hijos. Para Dios no hay imposibles. Si tú tienes fe, vas a ser padre de una gran nación. Y así fue, Dios le cumplió, aún en la vejez de Sara y en la vejez de Abraham, les hace engendrar ¿a quién? A Isaac. Isaac es el hijo de la alianza. Esto es importante entenderlo. Como ya les dije, Abraham tuvo otros hijos, entre ellos el que está más mencionado en el libro es Ismael. Ismael fue, antes que nació de Isaac, era de una esclava egipcia que le había dejado Sara encargada de decir, yo no te puedo dar hijos, ten hijos con mi esclava. Así era antes en aquellos años. Y Ismael fue primogénito incluso de Isaac, antes que Isaac. Pero Dios no escogió a a Ismael para hacer el pacto. Escogió, a Isaac, que fue al que le realmente, milagrosamente engendraron a Abraham y Sara, ¿no? Entonces, Sara, cuando nace Isaac, le dice a Abraham, ¿sabes qué? No me gusta de que Ismael esté aquí, se burla del chamaco y no me está gustando, ¿sabes qué? Pues ni modo, a ver qué haces con ellos. Entonces,
Ya ahí va el pobre Abraham, todo, híjole, ya se enojó la fiera, ¿ahora qué hacemos? No, pues y en su preocupación, y en su mortificación, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Manda a tu esposa y a tu hijo, dales una carga de comida y mándalos al desierto. Yo cuidaré de él, porque yo hice un pacto contigo y de él también sacaré una gran nación. De ahí que los hermanos musulmanes se sientan descendientes directos de ese Ismael. Y desde ahí empieza el pleito casado que tienen entre judíos o israelitas, hijos de la genealogía de Isaac, y todos los musulmanes o árabes o del Medio Oriente que se sienten descendientes de Ismael. Desde hasta allá podemos rastrear el conflicto que todavía se siguen dando de garrotazos, ¿no? Entonces, desde allá viene, imagínense, viene en la escritura. Perdón, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí, dice que él se fue con la esposa, ella no era la esposa de él. ¿Perdón? La esposa, él sacó a la criada. La esposa era Sara. Sí, bueno, la concubina, si lo vamos a decir, ¿verdad? Era una concubina que su propia esposa le había, ahora sí que le había dado chance, ¿verdad? Imagínate, decía, oye, pues yo no, pero pues yo me voy a ir a ver qué pasa ahí entre ustedes, ¿no? Entonces, en aquel tiempo sí, la concubina o la esclava o como le queramos llamar, Dios le dice, no te preocupes por ella y su hijo. Al fin de cuentas, Ismael, bien o mal, es tu hijo. Yo te prometí hacer una gran nación de tus descendientes. Y está escrito, ahí está en Génesis. Entonces, ya que se va Ismael y que ahora sí que sale un poquito de la película, viene algo bien interesante. Viene cuando a Isaac le dicen, oye, pues tú muy bien, y ya la llevas todo dar y cumples todo, pero a ver, ¿eres capaz de matar a Isaac en un sacrificio? Ah, caray. ¿Qué harían ustedes si Dios les pide sacrificar a su único hijo? Esto tiene mucho, acuérdense una cosa, la Biblia, la palabra de Dios, guarda grandes mensajes o sea, encerrados, ahora sí que como ocultos, pero hace analogías muy grandes, ¿no? Dios mismo nos da su propio hijo posteriormente con Cristo, pero él, en el Antiguo Testamento, prueba a Abraham y le dice, pues ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, quiero a tu hijo en sacrificio. ¡Ay, qué duro! O sea, mas sin embargo, Abraham hizo caso. Llevó a Isaac, lo subió, lo llevó, lo sacó, hasta lo hizo cargar con la maderita que tenía que usar para prender el holocausto. Ahorita vamos a ver la parte de los nombres de los diferentes sacrificios que hacen los judíos. Entre ellos el nombre holocausto, ustedes lo han escuchado mucho. Bueno, lo iba a hacer hasta que en eso le detiene la mano del ángel de Dios y le dice, no hombre, estaba yo jugando, ya vi que sí crees. Sí, yo cuando estás leyendo dices, bueno, pues Dios tiene formas muy diversas de actuar, ¿no? Pero entonces, continuemos con la parte de los patriarcas. Después de Abraham y de Isaac, Isaac sigue la genealogía, ¿no? Isaac tiene dos hijos, que es Jacob e Esaú. Esaú era el mayor. Esaú era más, digámoslo así, atlético, era el pastor, era el que cazaba, era el que hacía muchas cosas. Y Jacob era un poco más tranquilo, más callado, pero era el segundo hijo, no era el primero. Entonces, antes se heredaba el poder o la alianza seguía con el primogénito. Y recordemos que Jacob se pasa de listo y se hace pasar por Esaú porque ya Isaac estaba viejo, ya no veía bien. Así que la descendencia se viene por el lado de Jacob. Hacemos mención de que Esaú, aunque era el primogénito, pues no le agradaba mucho a Dios porque hacía cosas que no estaban bien a los ojos de Dios, ¿no? Pero entonces Dios decide que Isaac pase su descendencia o pase su genealogía o la primogenitura hacia el lado de Jacob. Jacob, al recibir, ahora sí que la bendición o la herencia de su papá Isaac, Jacob también hace lo mismo, tiene una relación con Dios, escucha a Dios, habla con Dios, y de él nacen las famosas 12 tribus de Israel. Vamos a ver por qué Israel, si eran los hijos de Jacob, ¿no? Resulta que dice la escritura, dice la palabra, que Jacob un día tiene un sueño, y sueña de que hay una escalera, y que suben y bajan ángeles de la escalera, y empieza a tener varias visiones, y entre esas de repente se le aparece un ángel, y ahora sí, literalmente, se pone a darle trancazos, se agarran a trancazos el ángel y Jacob. Y él no sabe si es real, si es un sueño,
Pero él por entes, oye, se pone a darle de camotazos y de ahí viene que le cambia el nombre. Le dice, ¿sabes qué? Tú ya no más vas a ser Jacob. Tú ahora te vas a llamar Israel, que significa aquel que peleó con Dios y venció. Entonces, es bien interesante esto. Cuando en la Biblia escuchamos que cambian el nombre, tiene muchos significados muy profundos. Significa que estás rompiendo con todo un pasado para empezar como especie de reset, un reboot, algo nuevo, ¿no? Ahora sí como el Marvel Universe, que rebootean y ahora el Spider-Man es otro y así, algo similar. Cambian todo, digamos, todo el concepto anterior. Esto pasa, por ejemplo, con el mismo Abraham. Abraham se llamaba Abraham y luego le cambió a Abraham. A Sara le llamaba Sara y le terminó poniendo Sarai. A Jacob le cambia el nombre por Israel. A Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Saulo era Saulo de Tarso, termina siendo Pablo. O sea, los nombres, cuando hay un cambio de nombre en la escritura, lo que te quieren dar a entender o dejar claramente es que todo lo que estaba pasando en tu vida, ahí hay un parteaguas. Es interesante. Entonces, de ahí nace que ahora se llama Israel. Entonces, Israel o Jacob, que tuvo los 12 hijos, pues está viviendo su vida, ¿dónde? En Canaán. Recuerden, toda esta parte era Canaán, la tierra que después se le llamaba la tierra prometida. Y de esos 12 hijos, hubo uno en particular que era el conce. Todos hay un padre, siempre hay un conce, ¿no? En la familia. A veces el más grande, a veces el del medio. Siempre hay un conce. ¿Quién era el conce de Jacob o de Israel? ¿Quién era? José. José, de todos los hijos de Jacob, era el que más se parecía a él, el que él sentía más afecto, más empatía. ¿Y eso qué pasó? Eso le generó la antipatía y el coraje, o vamos a decirlo así, de sus propios hermanos, ¿no? Y entonces pasa la escena famosa que todos recordamos, que lo venden. O sea, cuando pasa una caravana que venía hacia ¿dónde? Hacia Egipto. Todo esto es Egipto, aquí está Memphis y Tebas. Hacia acá, lo venden como esclavo y le dicen al papá que se lo comió un león, que pobrecito lo pescaron, ya lo queríamos salvar, papá, pero no pudimos. ¿Cómo, hombre? Sí, mira, nomás dejó jirones la túnica, ¿no? Que le había mandado él a hacer, por cierto. Entonces, Jacob, o Israel ahora, cree que su hijo murió y no, pues se le muere, o sea, se muere su corazón y los hermanos, pues lo engañan. ¿Qué le pasa a José? Lo venden como esclavo, viene a dar a Egipto. Llega, lo compra, el que lo compra, su amo, la esposa, pues dice, oye, este José no está de malos bigotes, ¿verdad? Ven para acá. Vente para acá, José. Oye, ¿qué andas haciendo allá? No, hombre, vete para acá. No, señora, pues usted es la esposa de mi patrón, ¿cómo? No, hombre, no está ahorita, ven para acá. Oye, pues José realmente seguía los mandamientos y seguía la ley de Dios. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues, no. Bueno, pues, ¿sabes qué? Le voy a decir que te andabas pasando de canijo. Entonces, le hace todo un enredo, total que el pobre José termina en la cárcel, ¿no? Y se avienta 12 años metido en el tambo ahí en egipcio, así como Pepe el Toro, ¡ay, Pepe el Toro sin hacer! Así, lo entamban 12 años. Y en esos 12 años, él empieza a tener ese diálogo con Dios, con Yahvé. Y entre esos diálogos que él ve, se da cuenta que él puede entender los sueños. Por eso se le conoce como José el soñador. Y empieza a crecer su fama porque le empieza a decir a sus propios compañeros de celda y a los que lo visitaban y a los guardias, oye, es que yo soñé esto, y él les decía qué iba a poder hacer, qué significaba. Empieza a correr la fama tanto que llega ¿a quién? Al faraón. Y el faraón dice, caray, tengo un preso que me puede resolver mis dudas de mis sueños que ni mis grandes visires o mis grandes magos me pueden resolver. Porque recordemos que el faraón tenía un sueño recurrente, ¿no? Que eran las 7 vacas gordas, que estaban bien acá, bien chonchitas, y de repente salían 7 vacas flacas y les daban, hasta se las comían. Entonces decía, oye, ¿qué significa eso? Y lo vuelvo a soñar, y lo vuelvo a soñar, y lo vuelvo a soñar. Entonces nadie le sabía decir hasta que manda a traer a José. Y José le dice, está bien fácil, mira, no te la va a complicar. Las 7 gordas son 7 años de prosperidad y las 7 flacas son 7 años de sequía, de decadencia. Así que ponte a ahorrar y ponte a preparar tu reino durante los 7 años, guarda todo lo que puedas, porque van a venir 7 años donde no va a haber nada. Y así lo hizo el faraón, y le creyó.
Y al ver que se cumplía, olvídate, tenía a José aquí, ¿no? Pues dijo, oye, pues ya, o sea, ¿para qué me la ando batallando? ¿verdad? Entonces José empezó a ser casi la mano derecha del faraón. ¿Y qué creen que les viene a tocar la puerta un día? Pues los hermanitos canijos, esos que lo habían vendido. Porque al no saber ellos que iba a haber 7 años de decadencia, pues no tenían con qué comer acá en Canaán, por más que querían. Entonces vienen a Egipto tratando de buscar alimento, hacer transacción, comercializar, trueques, y José los reconoce, obviamente. Ellos no lo reconocen porque ahora ya andaba acá al egipcio, ¿no? Con así los ojos y con el turbante acá. Entonces ya no saben quién es, pero él sí los reconoce y dice, ¿sabes qué? Son mis hermanos. Ah, qué caray. Oye, empieza a preguntar y les hace, ¿no? De que les pone la copa de oro, se las esconde y los manda después de tener con los guardias. Y dice, oye, les estoy vendiendo barato, les estoy dando y ustedes se pasan de canijos y se llevan mis cosas. Pues, ¿cómo, no? Entonces, no, nosotros no robamos nada, vi que me esculcan. Decían, no, y se los llevan, ¿no? Y finalmente él se revela. Fíjense, realmente el corazón de José era tan grande que no guardaba rencor, aun aunque había sido vendido, aunque había pasado 12 años en la cárcel y que se las haya visto realmente duras en Egipto, él a sus hermanos los perdona y los manda a traer a vivir. Y le dicen, ¿mi padre vive? Sí, ya está bien cascarita, pero sí todavía, bueno, tráetelo. Entonces se traen a Israel y Jacob y se los mandan y los vienen y los instala como reyes en un palacio ahí en Egipto, ¿no? Obviamente, después aquí dentro de la cronología pasa que pues Jacob se muere José, se mueren los 2 hermanos, y el pueblo de Israel pasan 50 generaciones en Egipto. Esa es la primera vez que el pueblo de Dios pasa a estar lo que se conoce bajo el poder de otro reino o ajenos a su tierra, a la tierra que se le había prometido. Entonces, ese tiempo que pasan de 50 generaciones, después de 50 generaciones ya no eran bienvenidos, o sea, ya los veían mal los egipcios, ¿no? Decían, ¿estos por qué? Y los trataban como esclavos, ¿no? Entonces el pueblo de Dios, con el que hizo su alianza, estaba sufriendo. Y Dios escuchó sus ruegos y sus peticiones. Y aquí es bien importante, ustedes como yo, que somos migrantes, es algo interesante de observar. El pueblo de Israel durante 50 generaciones no perdió su idioma, no perdió su religión. Egipto tenía, no uno, you name it, 15, 20, 30 dioses. Ellos no perdieron ni su idioma, no perdieron su religión, no perdieron sus costumbres, no perdieron todo. Aquí, ¿cuántos de nosotros, de nuestros hijos, ya no hablan español o ya batallan o no quieren? O sea, imagínense, y no, yo tengo 5 o 10 años, o sea, las generaciones en cuántos años no completamente se rompe, mas sin embargo, cuando hay una alianza con Dios, la alianza permanece. Y los hijos de Israel, aunque pasaron 50 generaciones, se mantuvieron con esa alianza, dándole gracias y alabando al verdadero y único Dios, ¿no? Entonces, ya recordarán después quién aparece en la película, ¿verdad? Exactamente, el gran libertador del pueblo. O sea, si hay un superhéroe así como el Capitán América en los Marvel, aquí es Moisés. Moisés es el que rompe todo, porque este es el que viene y escucha y es el que utiliza a Dios para poder sacar a su pueblo que estaba sufriendo bajo el yugo de los faraones y del pueblo en Egipto, ¿verdad? Entonces, para recordar un poquito, Moisés había nacido y lo manda a su mamá, lo tiene que aventar, por eso se llama Moisés a esas cunitas que usan para los niños, porque el faraón estaba matando a todos los israelitas, ya estaban corriendo como conejos, dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle una podadita a todos los que nazcan, mátalos. Entonces, y pues ahí es cuando dice la mamá, oye, no me lo vayan a tocar, y lo avienta, aunque tenga que desprenderse de él, lo avienta por el río, lo recoge la hija del faraón, que no había podido ser mamá. Entonces Moisés es educado como un príncipe, el príncipe de Egipto. De hecho hay una película, ¿se acuerdan todos de los? Entonces imagínense toda la educación, ahora sí que traía el iPhone más nuevo, todo traía lo más fregón, él no batallaba, los zapatos fregón, todos los traía de Moisés porque era pues el sobrino del faraón. Entonces él estaba acá y de repente Dios le permite entender que él no era un egipcio, que él era un israelita. Entonces conoce a su hermana le dice de dónde nació, él va y se da cuenta, empieza
ahora sí que, ¿y quién soy yo? O sea, ¿soy egipcio o soy israelita? Y entonces ve cuando están golpeando a uno de los israelitas, uno de los capataces, no se puede detener, lo golpea, lo mata y tiene que huir, porque lo iban a matar. Entonces él se va de acá, empieza a caminar y dice, ¿para dónde voy? Pues para ver dónde me lleva. Entonces lo lleva hasta acá y aquí es donde está la escena de la zarza ardiente, el árbol ese que de repente él venía, estaba ahí en el desierto, se le prende el árbol y es Dios y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo. Yo, no, hombre, pues si me vengo huyendo, a mí me andan buscando, hombre. No. Tú vas a ser el encargado de liberar. Es más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. O sea, caray, o sea, ¿dónde decía? Pues no había letra. No, aquí es la tierra santa. ¿Sí? Y ya le prendió ahí el árbol. Oye, pues lo regresa y le empieza a decir, vas a predicar mi palabra aquí, vas a buscar a tu pueblo y vas a decirle al faraón. Y es cuando le empieza a decir, oye, pues dice aquel que nos deje salir. ¿Y quién es ese? Pues es el mero chipoclus, el papas fritas, el mero... Oye, pues no les creo. O sea, ¿a poco crees que voy a dejar de hacer pirámides y quién las va a hacer? No, esto les pago bien poquito el mínimo y no. Ni me reclaman. No, pues ya no, ya vamos a irnos. Y una plaga, y 2 plagas, y 3 plagas, y no hace caso el Señor. ¿Y qué pasa? Llega la última plaga, y entonces, con el dolor del corazón del faraón, se le muere el hijo, ¿no? Matan a los primogénitos de todos, incluido el hijo del faraón. En su máximo coraje, en su máximo dolor, les permite la salida. Y es cuando recordemos el milagro. Y la salida les permite de aquí. Entonces el pueblo de Israel sale y luego se arrepiente y los quiere atrapar antes de que cruzaran, ¿qué? El Mar Rojo. Entonces aquí es donde abre el mar y permite que cruce el pueblo hacia la tierra prometida. Y aquí empieza lo que se conoce como el Éxodo. El Éxodo es bien importante. Aquí ya brincamos a este tercer cuadrito. El Éxodo, como su nombre le indica, es el viaje del pueblo elegido, la epopeya que lleva el pueblo de Israel para poder llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, exactamente. Que todavía era Canaán. Todo esto todavía. ¿Y quiénes estaban aquí? Pues había palestinos, había fenicios, había amonitas, jacobitas, o sea, había un chorro de chavos ahí. Y todos andaban en sus burritos y ahí en sus camellitos, pero no sabían que esta tierra ya había fraccionado ahí Dios y dijo, esto es para lo que ellos te van a tener que salirse. Entonces llegan. Y en este pedazo, aquí señores, en este pedacito vamos a hacer la dibujito. Aquí está el monte Sinaí. ¿Qué pasó ahí? Resulta ser que cuando lleva Moisés a todo el pueblo de Israel, le dice Yahvé, le dice, ¿sabes qué? Vamos a echarnos un cafecito tú y yo, vente para acá, déjalos ahí a ellos, tú súbete acá, acá se ve más bonito todo, vente para acá al cerro, y vamos a darte algo que quiero darte. Entonces, sube Moisés, y ¿qué le tiene preparado Dios? Le tiene las tablas de la ley, los famosos 10 mandamientos. Entonces, pero para esto, pues Moisés se tardó, porque pues no sé, Dios a lo mejor lo estuvo haciendo despacito. El chiste es que se les fue el tiempo y no bajaba. Y aquellos de acá abajo ya tenían carne asada y tenían la música de... Oye, cuando baja... Estaban con un becerrote de oro y ya tenían toda la fiesta bien pachangote. Y que, oye, espérenme, si no les dije que tenía yo que venir, que se tenían que mantener tranquilos, que tenían que adorar a Yahvé, pues les valió. ¿Y qué costó? ¿Qué les costó esa fiesta? ¿Saben? 40 años. 40 años porque Dios dijo, nadie de esa generación va a poder entrar a la tierra prometida. Nomás por andar haciendo sus becerritos y sus shows, pues ahora se aplacan y no van a entrar. Entonces, de poder llegar hasta aquí, que con un GPS te tardas a lo mejor 20 horas en cruzar, 40 años los trajo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por desobedecer. Y al mismo Moisés no lo dejó entrar y le dijo, la vas a ver, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque también Moisés cayó otra vez, la soberbia, en decir, pues el milagro lo está haciendo Yahvé, pues ni se van a dar cuenta. No, hombre, este fue mío. Ándale, sí. Entonces, Dios no le permite la entrada ni siquiera a Moisés.
Pero algo es muy importante, durante este tiempo que les da las tablas y que les pone, ahora sí que lo conocemos como la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos que nos han llegado hasta nosotros, les da no nada más eso, les da muchas otras reglas, y en particular les manda hacer algo muy interesante que lo vamos a ver ahorita. Les manda hacer algo que se llama el tabernáculo. Y les dice cómo tienen que ser los sacrificios, y les dice que todas las leyes que los judíos hasta el día de hoy siguen siguiendo, la famosa ley de Moisés, viene de ahí, ¿sí? Entonces, pasan 40 años, no los deja entrar. Durante esos 40 años a los israelitas no les faltó nunca ¿qué? Comida, que era el maná, y en la noche les tapaba el frío con una nube de fuego, y en el día con una nube les tapaba el sol. O sea, por 40 años el pueblo no sufrió, los trajo dando vueltas, pero no los tuvo pasando hambre, ¿no? Hasta que no se murió el último de los de la fiestita primera, hasta entonces los deja entrar. Entonces, ya para entonces, pues ya se había muerto Moisés. Entonces, ¿a quién le pasa el control Moisés? A Josué. Josué es el primero de los, por eso se le llama la época de los patriarcas o de los jueces. Aquí empieza la primera parte de lo que después vamos a conocer a los jueces o a los digamos, a los guerreros que toman como control la jefatura en base a buenos para ponerse a... Y Yahvé le dice a Josué, pues ahora sí, contigo sí, tenemos que limpiar ahí, porque hay mucha gente que no quiero ahí, entonces vamos a empezar. Y se empieza a agarrar a garrotazos con los de Jericó, y empieza a sacar gente, y órale, vámonos. Entonces aquí llega y se asienta por fin el pueblo de Israel en la tierra prometida para ellos, que es Canaán. Y ahí empieza, como decía el video, una de las épocas más importantes, una de las épocas gloriosas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí les empieza a dar jueces, que eran los que empezaban a tener, como que les digo, quien mandaba. Y entre los jueces más famosos recordarán a uno en particular, que tenía pelo largo y que no lo podían vencer nadie. ¿Quién era? Sansón. Sansón era uno de esos jueces, y Sansón era un nazareo, no nazareno. Pues suena muy igual, pero no es lo mismo. Nazareo era un apartado para Dios. Había sido desde muy niño, le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un regalo para Dios, nosotros, tus papás y todos vamos a darle a Dios que tú eres apartado para Él. Y como símbolo de eso, los nazareos no se cortaban el cabello, ¿sí? Podía hacerlo toda la vida o podían ser ciertos años, pero no se cortaban el cabello, no podían tomar vino o nada de la uva. O sea, a varias ya saben que les encantaba hacer reglas, bueno, ahí hicieron todas las reglas, había así por haber, las que no se inventaron. Entonces, en ese momento, recordemos el caso de Sansón, que Dalila, una filistea, porque le dijeron, no te metas con la... Bueno, pues se metió con una de las del otro bando, del otro pueblo, y le dijeron, oye, pues yo ya sé que si se corta el pelo, Sansón pierde la fuerza. Y sí, dicho y hecho, le cortan el cabello y al final Sansón trata de matar a todo el mundo en el templo, ¿no? Le dice, muera Sansón y todos los filisteos, nomás recordemos. Entonces, vienen los jueces y siguen los jueces y siguen los jueces y hasta que llega el último, un profeta, porque empieza a haber profetas. Los profetas son personas a las cuales directamente les hablaba Dios. Y uno de ellos, el último de esta parte de la historia es Samuel. Y Samuel empieza a escuchar que los israelitas le decían, ¿sabes qué? Dile a Yahvé que queremos un rey, ya no queremos jueces. Todos estos canijos tienen reyes, nosotros andamos que un juececito y que otro juececito. Ya no, queremos un rey que tenga así que todo el poder y que seamos igual a los otros. Y el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios y Dios les concedió. Y le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Vamos a darles un rey. Arráncate para la casa de quién y el primero que salga va a ser así y hace rey a Saúl. Entonces Saúl recibe el aceite de Samuel y es el primer rey de Israel. Ahí comienza la monarquía que veíamos en el video. Es importante entenderlo. De los jueces se pasa a la época de monarquía, que nada más fueron 3 importantes. Que fue Saúl el primero, que después también no hizo caso y lo terminó catafixiando, como Chabelo, lo sacaron y hicieron a David. David después fue papá de Salomón. Entonces esos 3 reyes, empieza la parte monárquica,
es cuando el pueblo de Israel, ahora sí que vamos a decirlo, la época más chida, ¿no? La época más padre, porque ya están en la tierra prometida, ya los liberaron de Egipto, ya se murieron la generación que no había hecho caso, ya les habían dado un rey, todo parecía que estaba todo en orden, que todo estaba pintando bien. ¿Y qué pasa? Bueno, recordarán que durante estos 40 años, Dios les dijo, tienen que hacer sacrificios, ahorita los vamos a ver más adelante, pero vamos a tratar de resumirlo así. Tienes que hacer sacrificios y para hacer sacrificios vas a hacerte una cosa que se llama tabernáculo, bla, 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 el arca de la alianza y toda la parte de esa. Entonces, cuando llega Salomón, en la época de Salomón, dice, ¿sabes qué? Ya el tabernáculo ya está muy peloteado, mejor vamos a hacer un templo de veras, ¿no? Ahora sí de forma ya bien hechecito, con paredes. Y entonces se empieza a construir el primer templo. Es importante saber cuántos templos hubo y quién los fundó y quién los hizo. ¿Por qué? Porque ese primer templo, que fue en la época del rey Salomón, pues era una cosa espectacular. Ahorita vamos a ver algunas fotos, ¿no? Pero lo importante es que después de que Salomón muere, esto pongan atención, porque esta parte a veces ni yo la entendía a la primera que me la explicaron. Resulta que de estas 12 tribus de Israel, al morir Salomón, se empieza, ya saben, ahorita como los de Morena, no, que es Ebrar, no, que es la otra corcholata, no, que es aquel, ya no sabían que era el bueno. Entonces dicen, oye, ¿a quién vamos a subir? Y se empiezan a pelear. Entonces se divide literalmente el reino. 10 tribus para acá y 2 tribus para acá. Esto se conoce como el reino del norte o Israel. Y esto se conoce como el reino del sur o Judá. Ahí es donde entonces empieza a escucharse el nombre, porque las tribus que se quedaron fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se quedaron en el norte. ¿Cuál era la capital del reino del norte? ¿Le sonará? Samaria. De ahí vienen los samaritanos, ¿no? Entonces Samaria, que estaba por acá, aquí recordemos que es algo muy interesante. Nazaret pertenecía al reino del norte. O sea, Cristo vivió en el reino del norte y después se vino a Jerusalén a hacer su ministerio, que era el reino del sur. Pero cuando en tiempos de Cristo esto ya ni existía, ahorita les voy a platicar por qué. Resulta que se dividen, se queda el reino del sur, con las 2 tribus. Jerusalén está aquí, es la capital del reino del sur. El templo de Salomón estaba aquí. Entonces, de repente a estos canijos que se separaron, llega un imperio que se conoce como el imperio asirio y vámonos, los deshace. ¡Pum! Les acaba todo, les quita todo, les pone una joda. Entonces estas 10 tribus se pierden. De hecho, se llaman las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Ya nadie supo dónde quedaron. El imperio asirio las agarró, se las lleva, los tira así, ahora sí que como a los gatitos los lleva en una bolsa, los va tirando, no saben dónde quedan. Les dice, aquí ya no los quiero y ¡pum! Y posteriormente queda nada más por cierto tiempo el pueblo de Judá o el reino del sur. ¿Quién viene por estos? Porque recuerden una cosa, el pueblo de Israel ha estado bajo imperios toda su historia. O sea, van saliendo de uno cuando llega el otro. Entonces, a estos llegan los babilonios. Hay un rey en particular, Nabucodonosor. Nombre larguísimo. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Viene y se los lleva esta es la primera vez que se los llevan ¿a dónde? A Babilonia. Ahora sí, él no los destruye. Los agarra, los amarra, como quien dice, y se los lleva a Babilonia. Babilonia. Y aquí es la primera la primera diáspora judía la primera vez que están ¿cómo le llaman? Ay, se me va la palabra. En el exilio, hay otra palabra que se me va, pero el chiste es que están lejos de la tierra prometida. Aquí es cuando se empiezan a generar historias como los salmos. ¿Se acuerdan de la canción? Hay una canción muy famosa que fue allá por los 70, yo todavía me acuerdo que mi papá la cantaba mucho, que decía, en los ríos de Babilonia. Esa canción es un salmo y hablaba precisamente de esa historia. Dice, nosotros como pueblo de Israel estamos aquí en los ríos de Babilonia y no podemos regresar a Sion. Para ellos Sion era la tierra prometida, ¿no? Entonces, pasan muchos años ahí y para entonces ya el pueblo del norte ya no existía. ¿Y qué pasa?
pues tierra que está pelona, pues la empiezan a agarrar otros, ¿no? Entonces aquí se vuelven a meter los cananeos y otras tribus y otras cosas, ¿no? Entonces pasan cerca de, aquí ¿cuántos años son? Aquí sí te la de que tengo que ver. Sansón, son casi, sí, como 500 años. Cuando llega a los babilonios, ahora les toca a ellos, les ponen una recia, ¿a quién? Los persas. Darío y Ciro. Darío era el primero que llega y le pone una, y luego se muere. Y Ciro el Grande, rey de Persia, ese es buena onda. Le dice, ¿qué son estos? No, pues son israelitas, güey. ¿Y qué hacen? ¿O qué? No, pues ahí están llori y llori, que se quieren regresar a su casa. Ah, ¿y qué? ¿Cuántos son? No, no son tantos. No, pues diles que dale chance, hombre, que se regresen. Entonces, Ciro los deja salir y ahí vienen, otra vez, ahí vienen con todas las chivas y bla, 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 y ya por fin regresan, pero ¿quién está? Ya les habían ocupado la silla, o sea, otra vez se tienen que volver a agarrar a garrotazos para volver a recuperar a Jerusalén. Entonces, pues te digo, se la pasan para arriba, para abajo, los trae, entonces Ciro les da chance, le dice, ok, regrésate, y aquí es donde empieza la segunda fase, que es el segundo templo. Zorobabel, al regresar, dice, oye, pues Dios dijo que teníamos que hacerle sacrificios y que tenemos que tener el templo. Entonces vamos a empezar a reconstruir el templo. De las ruinas que habían dejado, ahí van otra vez. Y ahora, no, pues ahora ponle parabólica y ponle más cosas. Y, o sea, le empiezan a poner ya más cosas y lo hacen más chipocludo. Y ese es el templo que conoció Jesús. El segundo templo, o templo, después se le conoció como templo de Herodes también, porque el último que le hizo la última ampliación fue Herodes. Entonces, en esto ya estamos llegando a los tiempos casi de Jesús, ¿sí? Aquí de que empieza el segundo templo va a venir lo que les comentaba yo, que es este pedazo de aquí de casi 400 años, después del imperio persa, Ciro los deja regresar, después de que empieza la reconstrucción del templo, vienen 400 años de silencio, y eso es bien interesante, no le habla a nadie. Y oye, ya ve, no, pues ya no, ¿a ti te ha hablado? No, a ti no, a mí no. Oye, 400 años y no sonaba el celular. Y, oye, ¿sí le echaste saldo? Sí, sí traigo. No, no nos habla. No nos habla. Y entonces, ¿ahora qué hacemos, güey? No, pues, ¿sabes qué? Empezó las famosas divisiones, y esto es bien interesante. Durante el exilio en Babilonia no tenían templo, pero empezaron a generar algo que se conocieron como casas de oración, que conocemos con el nombre de sinagogas. La sinagoga no es un templo. Acuérdense algo, esto es bien importante. Para los judíos solo hay un templo, no puede haber más, uno y solo uno. Ahorita vamos a verlo por qué es tan importante. Pero al no tener el templo y al estar en la diáspora acá, empezaron a hacer casas donde se juntaban. Otra cosa bien importante, recuerden que les dije que durante todo ese tiempo, cuando estuvieron en Egipto, nunca perdieron que el idioma, la tradición. O sea, aquí en Babilonia también había muchos dioses, también habían otros, ellos no perdieron nada. Eso es realmente de recalcarse, porque significa que el pacto que se hizo con ese pueblo no era de mentis, como decimos. O sea, Dios les da la capacidad a su pueblo de no perder nunca. Les digo, si nuestros hijos o nuestras segundas generaciones ya no quieren hablar español y ya, pues, yo no, daddy, what's up? Imagínense ellos que tenían la influencia de Babilonia, de Egipto, y aún así no perdieron ni el idioma, ni las escrituras, ni las tradiciones, y nunca se arrodillaban ante los otros dioses. O sea, eso es mágico, eso realmente es impactante, ¿no? Entonces, en su desesperación, en su chamba, empiezan a hacer las sinagogas. Y la gente que se encarga de esas sinagogas, ¿quiénes son? Exacto, ¿quién dijo eso? Tú sí estudiaste. Los fariseos. Los fariseos es una subdivisión que después las vemos ya cuando tiempos de Cristo, que eran los que más le tiraban, ¿no? Eran los que ¿por qué? Porque en esas casas de oración empiezan a generarse las famosas leyes del hombre. O sea, Dios había dejado mandamientos y había dejado varias cosas, pero estas le empiezan a poner. No, hombre, y sabes que me tienes que traer esto y aquello. Entonces, todas esas leyes que en esos 400 años que hubo silencio total por parte de Yahvé, pues empezaron a surgir los fariseos que le metieron de su cosecha, hicieron y quitaron y pusieron. Y luego cuando regresan y empiezan a generar el segundo templo, vamos a hacer una analogía para que lo entendamos con nuestras religiones, con nuestra fe, es
Los fariseos vendrían siendo los sacerdotes diocesanos, que están asignados a las parroquias, y en el templo salen los saduceos, que vamos a decir que es el Vaticano, para hacer una similitud, ¿no? O sea, los saduceos eran los encargados exclusivamente de los ritos y de todo lo que tenía que ser el mantenimiento y todo lo que respectaba al templo en Jerusalén, al gran templo, ¿verdad? Pero en las sinagogas y en las casas de oración, acá en Nazaret, en Galilea, en Samaria, en todas esas había sinagogas y los que se encargaban de esas sinagogas eran los fariseos. Entonces ahí se hacen los dos, uno de los división dentro del mismo judaísmo, del mismo del mismo judaísmo se hacen dos grupos que cada quien trae ahora sí que se dividen, no, pues tú allá les cobras y acá cuando vengan acá les cobro yo, y así andaron. Entonces, durante esos 400 años de silencio surgen esas cosas y luego viene alguien bien interesante. ¿Quién viene? Antes de Jesús. Juan el Bautista. Después de esos 400 años se acaba, bueno, hay un pedacito que quiero mencionar, si saben el libro de Macabeos, ¿verdad? ¿No han escuchado hablar de él? Bueno, durante esos 400 años, ¿quién crees que ahora los conquistó? Porque no crean que estuvieron libres, no, también les cayó el chahuizcle. Fue Alejandro Magno, el pueblo griego, el imperio griego. Llega, pero ese es buenachón. Ah, sí, tú eres que ya ves, sí, dale, güey, no hay pedo. Tú nomás con que me pagues los tributos, está bien. Entonces, por eso el griego se convierte en el idioma más importante y los primeros o los grandes libros de la Torá son escritos después en griego. Y nos llegan a nosotros con traducciones directamente del griego porque en esos 400 años estuvieron bajo ahora sí que la influencia del imperio de Grecia. Y hay una escena muy interesante que en ese templo que ya tenían restaurado y todo, no recuerdo el nombre del general, pero les mata un marrano, un puerco. Ya ven que el puerco para el judío es un animal impuro. Bueno, pues ¿sabes qué? Les mata el marrano en el templo y se los echa. No, hombre, olvídate, ahora para limpiar, ya nos hiciste aquí el templo, ya nos los echaste a perder. Entonces se hace una rebelión que se conoce como la rebelión de los macabeos. Y los macabeos eran como príncipes de las principales casas más pudientes de Israel, que tenían cierto armamento y cierta educación, se logran reunir y logran sacar momentáneamente a esa gente que los tenía ahí de Grecia, y logran restablecer y limpiar el templo. Lo purifican nuevamente, se lo vuelven a consagrar a Yahvé. Entonces, ya que pasan esos tiempos, al final nos aparece Juan el Bautista, que es el último de los profetas antes de Jesucristo. Hasta aquí, ¿preguntas? Vamos a hacer un corte. ¿Nos puedes recordar lo que es Babilonia hoy en día y Persia? Babilonia exactamente es los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y aquí está lo que ahorita es Irak. Babilonia, Irak, Persia, Irán, Irak, es lo que actualmente se conoce como lo que antes fue Babilonia, Persia. Y Irak viene de la palabra Uruk, que era una de las ciudades más grandes, Uruk, de ahí viene el nombre de Irak. Y ellos eran los que hablaban, lo que era lo que después fue el imperio. Entonces, ¿cuántos imperios llevan? Lleva los egipcios, los asirios, luego el imperio babilónico, luego el imperio persa, luego los griegos. ¿Y quién crees que les llega al último? Los romanos. No, hombre, te digo que esto no llenaba, ¿no? Entonces, ya que estaban acá con su templo bien limpio y que todo, ¡pum! Ahora acá hay Roma, cabrón. No, hombre, bueno, no tienen por dónde pasar, porque siempre aquí. Bueno, llega Roma y en tiempos de Jesús, la máxima autoridad o el imperio que los tenía en ese momento con el pie encima era Roma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ellos empezaron el tiempo de los 400 años cuando estaban en Babilonia, ¿verdad? No, cuando regresan. Los 400 años es más o menos en cuanto vuelven aquí. Pero cuando los dejan salir de Babilonia, tienen que volver a luchar. Sí, vuelven a tener unas... Pero ese son 400 años hasta que llega Juan. Sí, son 400 años que se le conoce como el periodo intertestamentario, que es donde te digo, salen el edicto de Ciro que los deja regresar, luego viene la conquista por Alejandro Magno, luego viene una relativa independencia, que es cuando pasa lo que te digo de los macabeos, y luego ya llega la parte de que los agarra Roma. Estos son estos 400 años. Okay. Pero, ¿quién es el primero que se reconcilia con Dios? ¿A quién usa Dios de nuevo para hablar a su pueblo?
El último que habla en esto es Daniel. Isaías. Aquí empieza Isaías aquí es cuando empiezan a hablar del Mesías. Acuérdense que no, los profetas ya habían habido antes otros, ¿sí? Ahorita si quieres los recordamos, te los pongo en el video, venía todo pero el último de los profetas antes de Juan el Bautista fue Daniel, que fue el que pactó con Ciro y les dijo, oye, déjame regresar, ¿no? Entonces ya cuando llegan aquí, empieza a pasar lo que te comento, lo de Ciro los deja salir, luego llega la conquista de Alejandro Magno, luego hay una especie como de, pues andamos solos, ya estaban aquí, en lo que era el reino del sur. Esta parte ya nunca más la habitaron. Esto ya era este pedacito, y esto se le conocía ya ahora como como Judá, ya no se le decía Israel. Entonces ahí es que empiezan los profetas. Bueno, los profetas ya había habido antes. O sea, los últimos. Sí. De cuando salen de Babilonia. De cuando salen de Babilonia, y aquí es importante, durante todo ese tiempo no hubo a quien le hablara a Dios. Y los profetas que estaban ahí, eran solo ellos. No había, es que no, el último profeta fue el que estaba acá, que era Daniel, y luego se quedan, te digo, 400 años sin que le... La pregunta es esta, después de los 400 años, ¿Quién fue el Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y luego, pues ya el mero mero. Rápido, otra pregunta antes de empezar. Acuérdense, sé que tienen muchas preguntas, pero el tiempo desafortunadamente no me da para entrar a detalle de todo. Tengo que ver todavía un poquito más interesante que falta. Siempre recordar de que cuando llegó a hablar de nuevo con Juan el Bautista, siempre Dios tomó en cuenta lo de el linaje de David. Claro, claro. Bueno, eso del linaje de David, qué bueno que lo mencionas. Aquí resulta ser, recuerden que hubo 3 reyes, ¿no? Saúl, que le cayó mal a Dios, luego David, que hasta en las mañanitas cantaba el rey David, y luego Salomón, ¿verdad? Entonces Salomón y David, de aquí que queda en el reino esta casa de Judá, David venía de esa tribu, de la tribu de Judá, y dice Isaías, de la casa del rey David vendrá el Mesías. Entonces, si tú puedes llevar el rastreo de Jesús, su genealogía, ¿a qué tribu pertenecía? Era la tribu de Judá, de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Nuevamente, anoten sus preguntas, las voy a tratar de ir contestando, pero no me da el tiempo en la sesión. Pero prometo que en el WhatsApp les voy a ir dando contestación una por una. A ver cómo le hago, pero... Entonces, ya vamos a ver ahora sí algo bien interesante. Hablábamos de que durante la entrega de la Torá o de las leyes acá en el monte Sinaí, Yahvé le da a Moisés muchas leyes y muchas indicaciones. Ahora sí que las dictó, por eso tardó yo creo tanto allá arriba, porque les pasó todo el dictado, y entre ellos hablaba de 3 tipos de principales de sacrificios. Uno era el holocausto, que era un buey, un toro, un carnero, o macho cabrío, o tórtola, o palomino, y tenía que ser quemado por completo, combustión total. El humo que subía de esa combustión, el judío entendía que era la manera en que Yahvé aceptaba el sacrificio, mediante el humo. De esa palabra de holocausto es la que después se utiliza por eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los metía a los hornos, pues está haciendo holocausto, está quemando judíos, o sea, está subiendo hacia el Creador. Luego venía otro tipo de sacrificio que era el holocausto, que era una comunión. ¿Qué pasa ahí? Eso es bien interesante. Ya incluso en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, Dios ya hablaba de comunión, que después la vamos a ver en ¿dónde? En la Eucaristía. Entonces, esto es bien importante. Por eso digo, si no entendemos los antecedentes, de dónde vienen muchos conceptos, no estamos inventando el agua tibia ni la rueda otra vez. Dios le está dando una segunda alianza y solamente como que es la versión 2.0 de lo que ya hacían los judíos, ¿no? Para poder darle, ahora sí que renovar sus pecados o quitar sus pecados. Luego viene uno que se llama, pues sí, la expiación. Ese era, ¿sabes qué? Algo que tengas tú, un bien, algo privado, algo que te cueste tu troca o tu Netflix o lo que tú quieras darle, tienes que mandarlo para que puedas limpiar el pecado, ¿no? Y ahí era cuando recibían los sacerdotes en el templo eso, y muchas cosas se la comía también en los propios sacerdotes dentro del templo. Entonces, esos tipos de sacrificios son bien, o sea, la verdad, no los puedo resumir todos, pero es bien interesante darle una leída. Cómo tenían que ser, había hasta horarios, tenía que ser en tal hora, tenía que ponerlo acá, y que si son las 12, luna llena, o sea, muchas cosas.
para que las aceptara Yahvé. Gracias a Dios nosotros, mira, hay uno que se llamaba Hatat, que era por pecado. El Asham era por culpa, cuando el pecado exigía una restitución. Y había muchas derivaciones. Y aquí vemos qué pasaría si Dios te pidiera a ti sacrificar a tu único hijo como se lo pidió a Abraham, ¿no? Bueno, dentro de lo que les dio en el monte, aparte de las tablas, les mandó a hacer algo bien interesante. ¿A quién ha oído hablar del arca? ¿Todos? ¿Qué era el arca? Era la cosa sagrada, en la vara de José, La vara de Leví. Las tablas de los 10 mandamientos. La vara de Leví, las tablas de los 10 mandamientos y qué más. Y el maná. Ojo, esto es bien interesante. Y ahora sí que voy a hacer ¿cómo se llama? Me voy a ir un poco adelantado. Los hermanos separados nos critican y nos culpan ¿de qué? De idolatría de imágenes. Bueno, Dios mandó pedir imágenes de querubines en su arca de la alianza. O sea, Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces, Dios no está peleado con las imágenes. Entonces, dentro del arca, le dijo, ¿sabes qué? Te vas a hacer un cajón de madera de acacia que va a medir más o menos 25 codos de largo por 1 punto de ancho de alto, que son 11 centímetros por 67 por 67. Ya que está hecha la caja de madera, la vas a recubrir de oro macizo, y sobre ella vas a hacer 2 querubines de oro, uno frente al otro con las cabezas inclinadas y las alas extendidas en señal de protección. Se posaba sobre 4 patas, evitando el contacto directo con el suelo. Igualmente los portadores no podían tocar el arca más que a través de los barandales que se le ponían en el transporte. Y ahí, si recordarán, y tienen, algunos de ustedes han leído, una vez uno que quiso tocarla porque creyó que se iba a caer, ¡pum!, se chamuscó, se murió. O sea, el arca era pesada, o sea, no cualquiera. Es más, yo cuando niño, yo recuerdo de mis tiempos, ¿alguien vio Indiana Jones? Hay una película que se llama Indiana Jones y el arca perdida. Precisamente ahí se ve, la iba a poner aquí, pero ya no hay mucho tiempo, vamos a avanzarle mejor. Aquí vemos que el arca era más o menos de este tamaño, con los querubines, trae las tablas, trae el maná y la famosa vara de Leví, ¿verdad? Que floreció, que fue uno de los milagros que hizo durante el éxodo de los 40 años en el desierto. Entonces, esa arca tiene suma importancia. Esa arca la traen los judíos, los hebreos, los israelitas, la traen por los 40 años y la mueven conforme ellos se van moviendo, pero tienen que poner un lugar exclusivo y muy especial. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Vamos a verlo. Ese lugar es el tabernáculo. Más o menos para que vean. Era como una casita de campaña hecha con pieles de cabra, de chiva, de vaca, y ahí estaba hacia adentro, y aquí estaban los sacerdotes. Vamos a ver después, más adelante, como digo, no estamos inventando nada. Mucho se parece al templo católico que usamos. Hay una pila casi como que nos recuerda a la pila bautismal. Hay varias partes que después van como evolucionando y después nos llegan a nosotros como una parte de nuestros propios templos, ¿no? Pero lo importante es entender que aquí ahora es bien importante, los judíos solamente tenían un día al año para poderse purificar. Nosotros podemos ir todos los días a confesión o comulgar todos los días y no lo hacemos. Ellos solamente un día al año, se llama Yom Kippur. Ese es el famoso día del Yom Kippur, donde el pueblo de Israel le dice al sumo sacerdote, oye, este es el día, mete todo porque aquí ya nos llenamos de pecados todo el año y ahora sí nos tenemos que lavar todos, ¿no? Entonces, aquí era lo que sucedía. Este pueblo de Israel dice, el tabernáculo era sagrado para Israel como el santuario de Yahvé. Se había construido de acuerdo con el plan y las especificaciones reveladas en Éxodo 26-27. Más o menos, te digo, tenía el altar de bronce, la fuente, tenía un velo. Esto es bien importante de los velos, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Tenía después un candelabro, ya lo han visto, el famoso candelabro de las siete velitas que son de los judíos, y el altar con incienso. Y luego había un segundo velo que estaba separando al arca y lo que se conocía como el lugar santísimo o Sanctum Sanctorum. Soy el padre, exacto, Santorum. Ahí no podía entrar más que ¿quién?
Solamente el sumo sacerdote. ¿Y cuándo? Una vez al año. Entonces, imagínense, tenían que esperarse todo un año para poderse limpiar los pecados. Lo que es muy interesante recalcar de esto es que la Escritura nos habla muy claramente qué pasó cuando dice, por lo cual el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. En esa parte del tabernáculo el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de sí mismo y los del pueblo de Israel. Cuando Jesucristo muere en la cruz, la Biblia dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Marcos 15:38. ¿Qué simboliza eso? Simboliza nuestro acceso libre a Dios por medio del sacrificio de Cristo. O sea, antes estaba claro que no podías llegar a Dios. Había un velo que te lo estaba impidiendo, ¿no? Que de acuerdo a la primera alianza y el primer pacto, tú no entras. Bueno, Cristo es tan grande el sacrificio que hizo por nosotros que nos abre el camino directo a la salvación y el camino directo a Dios. O sea, está claro. O sea, cuando en el templo viene el temblor, porque es cuando dicen, en verdad este era un santo, en ese mismo momento se rasga un velo que era imposible, o sea, lo cuidaban como no tienen una idea, ¿no? Entonces, eso es un simbolismo enorme donde el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos está dando el acceso a la salvación directo. Ya no tengo que depender de un sumo sacerdote, ni tengo que esperarme que nomás un día al año pueda yo ver si me perdona Dios, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el primer templo que les decía, el templo que hizo Salomón, más o menos pues ya le echó más ganas, ¿no? Ya no nomás era el tabernáculo, ya le puso piedras y todo bien. Y es también muy parecido al altar, tenía su entrada, su pórtico y nuevamente el lugar santo que estaba acá el arca, ¿no? ¿Cuándo se pierde el arca? Cuando se los llevan a Babilonia, cuando llegan y destruyen el templo aquí y que se los llevan para acá, dice, en aquel tiempo el que estaba de profeta era Jeremías. Jeremías, dicen que Jeremías se escondió en el mismo monte del templo, porque el templo estaba sobre un monte, de hecho sigue ahí ciertas ruinas, que en esa parte de abajo del templo, de ese monte está escondido el arca. Nadie lo ha encontrado, pero el arca, después de que nos llevan a Babilonia, la deportación es la palabra que andamos buscando. Durante la deportación a Babilonia, y me suena tanto a migración, ¿verdad? Que me da miedo decir, no me van a deportar a mí. La deportación, en la deportación a Babilonia es cuando el arca se pierde y se destruye el primer templo. Nomás para que vean, esta es más o menos la cancha de fútbol, el tamaño, y el templo es más o menos así. Entonces, cuando regresaron de Babilonia, ya no regresaron con el arca. Ya no traían arca. No, hombre, antes de que traían zapatos, no, hombre, ya no traían nada. O sea, venían. 400 años dando el falso culto. Y ahí fue, ahí en estos 400 años que regresan de Babilonia es cuando hacen la reconstrucción del segundo templo, pero no traían ya el arca. Exactamente. Y es cuando ellos empiezan a tener las divisiones que les digo. Ya cada quien empieza a hacer sus propias leyes y sus propias ideas. Pero ese segundo templo fue el que conoció, ¿quién? Jesús. Entonces, si comparamos más o menos, ya le echaron más ganitas, ¿no? Esto era lo que había hecho Salomón, y estos ya le echaron, mira, ya lo echaron más acá, le pusieron torrecitas, y este ya tenía patio para mujeres, y patio, lugar santo, una cancha, o sea, este fue el templo que conoció Cristo. Aquí fue donde sacó a los, ustedes andan vendiendo en el templo de mi Señor. Ese es el templo que Jesús vio en vida. Y algo muy interesante, esta parte, puerta norte, este muro de acá, es lo único que queda arriba de ese templo. Y es el famoso muro de las lamentaciones. Ni siquiera es el templo, es un muro que estaba alrededor cubriendo. Y es donde van los judíos y se están dando de trancazos. Ese es. Ese fue el muro donde Juan Pablo II fue y pidió también perdón. Y que cuando si tienen un día la oportunidad de ir a Jerusalén, esa es la partecita que quedó de todo lo que había ahí. Bueno, los romanos cuando llegaron, también hicieron de las suyas. Le pegaron para acá. Algo que le llaman la fortaleza antonina, que es donde estaba Poncio Pilatos y todos ellos, ¿no? Entonces, para el judío, imagínate, la afrenta que significaba que alguien como un romano se pegara al templo y hiciera sus bacanales romanas ahí con las arpas y todo, pues ahí, esto para mí es sagrado, ¿no? ¿Qué tenían ahí en lugar del arca? No se menciona, no había nada. Entonces,
lo menciona él, durante ese tiempo ya no, ya era culto vacío, culto humano. Sí, había un velo, pero ya no había arca. No había nada. Cuando se rompió el velo, no había nada ya. Sí, hicieron todos los velos excepto el arca, porque esa ya no la encontraron. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ponle ahí algo que se había parecido, pero no era el arca. Ahí. Cuando se rompió el velo estaba vacío. No había Ahora, recordemos algo bien interesante. Vamos a otra vez, ahora sí que rewind, y vamos a hablar de la Pascua o el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque este es un antecedente directo a lo que nosotros como católicos conocemos como Cordero Pascual o el sacrificio de Cristo. Recordarán que cuando Moisés va a hablarle al faraón y que le dice, oye, pues que deja salir a esto, no los va a dejar, y que sí, que no, que pum, papá. La última plaga fue que le dijo Yahvé a Moisés, dile a tu pueblo que se prepare, que hagan sus maletas, que agarren lo que van a llevarse, que maten a un cordero que tiene que tener ciertos días de nacido y que haya comido nada más ciertas cosas. Y van a cenar esa noche antes unas hierbas y unos panes sin levadura, una serie de cosas. Y la sangre de ese cordero la van a esparcir alrededor de la puerta de la casa de cualquier israelita. Porque esta es la señal que el ángel exterminador tendrá para no matar ni tocar a nadie de esa casa. Obvio, los egipcios no tenían esa señal y vámonos, les pasó la guadaña a todos esos. Entonces, al pueblo escogido los protege y de ahí nace el famoso concepto de la Pascua. La Pascua era eso que celebró Cristo precisamente una noche antes de su pasión. Se sentó y se junta con sus apóstoles e institucionaliza la Eucaristía, que no es otra cosa que es la Pascua judía evolucionada, ¿sí? Nada más que ahora en lugar de un cordero, es él mismo el que está dándose en sacrificio. Importantísimo entender, o sea, pues Yahvé con su plaga va a recorrer todo Egipto y al ver la sangre en la entrada pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre sus casas y los mate. Eso después vemos el concepto y se le dice el Cordero Pascual, el Cordero Pascual. El concepto del Cordero es importantísimo. La Pascua judía la siguen celebrando los judíos. Para ellos es la fiesta, la máxima fiesta, porque es lo que les recuerda su liberación por parte de Moisés del yugo de los egipcios, ¿no? Pero nosotros la vemos como ahora una analogía, digámoslo así, una evolución en el sacrificio de Cristo. Y nosotros lo tenemos en la Eucaristía, ¿sí? Entonces, la sangre y el cuerpo, primero de un cordero, evoluciona y nos llega mediante el sacrificio de Cristo y tenemos acceso a la salvación mediante esa sangre y esa carne, ¿verdad? Entonces, la Pascua judía y la cristiana tienen mucha relación entre sí. La Pascua cristiana tiene una novedad y esta es que la celebramos, la salvación que nos trae Cristo con su muerte y resurrección, así como la salvación que nos trae la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Cómo andamos de tiempo? Oye, si hay tiempo, igual ya empiezo a contestar preguntas. Sí, ¿verdad? Ahorita pongo la película. A ver, ¿cómo se calcula la Semana Santa? ¿Quién me sabe decir? la luna llena del calendario judío. ¿Del calendario judío? ¿O de cuál calendario? Del romano. ¿Quién da más? Juliano, Gregoriano. Porque hay varios, no es nomás hubo uno. Estaba el Juliano, estaba el Gregoriano y estaba no sé cuánto. A ver quién, ¿cómo lo entendemos? Es bien interesante porque yo tampoco lo entendía mucho. No crean que lo importante es que el pueblo judío, su año empieza en el mes de Nisan, que para nosotros viene siendo como marzo. Entonces, ellos calculaban la Pascua a raíz del la luna llena o el primer equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Todos sabemos que el 21 de marzo es cuando entra la primavera. Entonces, a raíz del si el equinoccio de primavera cae el 21 de marzo, un jueves, el siguiente domingo, ese es el domingo de Pascua. Entonces, la primera Pascua fueron igual, o sea, coincidió porque Cristo estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero después, conforme van cambiando los años y los calendarios, y llega Gregorio y quita Julianos, y entonces se van modificando.
hasta que vamos a leer que es como ahorita se celebra y cómo está. Hay una propuesta por parte del Papa que quede ya fija, pero bueno, eso es otras cosas. Dice, ¿por qué la Semana Santa cambia de fecha? Las fiestas cristianas y judías se celebran de acuerdo al calendario lunar. La cena de Pascua se celebra en la primera luna nueva de primavera. La muerte de Jesús fue cercana a la Pascua judía. O sea, ahí coincidieron porque pues Jesús estaba celebrando la Pascua, pero ahí se empiezan a mover y ya después ya no van a coincidir. Hay un concilio muy interesante que se llama el Concilio de Nicea, que pasó en el 325. ¿Qué pasó en ese concilio? Así resumidito. Sí. Un concilio es cuando todos nos ponemos a platicar y a llegar a un acuerdo. Conciliamos nuestras diferentes posturas y sale un resumen o sale una verdad general. Recordarán que desde que muere Cristo y que nace la iglesia primitiva, fuimos perseguidos hasta que llegó ¿quién? Constantino, que era uno de los emperadores romanos, se convierte al catolicismo porque Cristo se le aparece y le dice, yo te voy a hacer ganar tu batalla, tienes que ponerle al escudo de tus soldados la cruz de Cristo y vas a ganarle a Magento. Lo hace, gana y dice, pues sí, yo me convierto. Pero oye, al ser el mero papas fritas de todo, ahora no nomás yo, todos, cabrón, todos se convierten, a mí me vale gorro, todos somos ahora cristianos. Por algo soy el emperador, ¿verdad? Entonces, Constantino, que como lo conocemos como Santo Constantino el Santo, él dice, ¿saben qué? Pero traemos un despiporre, o sea, unos dicen que sí, otros dicen que aquellos no, y aquellos dicen que otros que sí, pónganse de acuerdo, entonces manda ya a hacer un concilio. Ese es el concilio de Nicea en el año 325, es muy importante, porque de ese concilio salen varias cosas, pero principalmente entre ellas se empezó a unificar la fecha de la celebración de la Pascua, ¿verdad? O sea, de la Semana Santa. Actualmente la fecha de la Semana Santa se fija en el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera, o sea, aquí lo vemos, ¿no? Si, vamos a decir, si el 21 de marzo cae aquí, en este, digamos, este miércoles es el 21, este siguiente domingo es el domingo de resurrección. Entonces, por eso no cae siempre en las mismas fechas, pero generalmente siempre trae entre el 21 de marzo y cuando mucho, 28 días después, que va a ser el 20 y tantos de abril, ¿verdad? Entonces no se pasa de ahí, pero ese es el por qué va cambiando. Y dice, es el primer domingo tras la luna llena, si la primera luna llena cae en domingo, se atrasa una semana. Es la única. Si la primera luna llena cae en domingo, pero pues ya se movió una semana. La oscilación máxima desde desde el año 1800 ha sido, la más adelantada fue en el año 1818, que cayó casi, el 21 fue aquí, al día siguiente fue lo más cercano que ha pasado, y la más alejada fue en 1943, que cayó aquí el día primero y hasta el 25, ¿verdad? Más o menos fue lo que se tardó. ¿Entendieron dudas de esto? Esto es lo que, para ver por qué la ponemos y qué significa la Pascua judía y la Pascua de nosotros, ¿de dónde vienen? La Pascua de nosotros es algo similar a la Pascua judía. Exacto, bueno, lo que pasa es que nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Entonces, a raíz de la resurrección se cuentan 50 días, que es la época pascual para nosotros, pero si nos vamos a la época de que viene el concepto de la Pascua judía, viene de aquella fiesta que los judíos ya celebraban y que el mismo Cristo, recuerden algo bien interesante, Cristo siempre fue judío y siempre cumplió las leyes judías, ¿sí? Él dijo, yo no vengo a romper la ley, vengo a hacer que se cumpla. ¿Pero cuál ley? La ley de Dios, no la ley que se habían inventado los fariseos y los seduceos durante esos 400 años que estuvieron ahí inventándose cosas. Eso no lo dijo Dios. Por eso esa ley no la tenía que cumplir Cristo. Cristo vino a cumplir la verdadera ley que les había dado a Moisés, ¿verdad? Entonces, como judío, Cristo siempre cumplió y siempre observó la ley como tenía que ser. Y con él se cumplió todo lo que dijeron los profetas que iba a suceder, ¿sí? Nacer de una virgen, que iba a sufrir y a morir por nuestros pecados, que iba a resucitar al tercer día. Todo eso está principalmente en la parte de Isaías. Isaías fue de los profetas el que más se dedicó, es el profeta más mesiánico, fue el que más habló de Cristo, ¿verdad? Vamos a... bueno.
Pues ya, el día de hoy, yo creo que acabamos por el día de hoy. Si tienen preguntas, todavía tenemos ahí algún tiempito. A lo mejor me fui muy rápido tratando de que se me quedara nada en el tintero. Son 7:45, 7:46. Si tienen preguntitas, tenemos 10, 15 minutos para tratar de responder. Yo tengo una, pero bueno, respecto al tema, y no sé si todos tienen la misma curiosidad que yo, de que si es posible, de que nos hagan llegar las diapositivas. Ah, claro, no, todo esto se está grabando. Vas a tener acceso a la diapositiva y vas a tener acceso al video. Así lo puedes regresar. Cualquier dijo aquel, ahí está. Oye, aquel que dijo, ahí va. Sí, sí, definitivamente está pensado. O sea, este material es de ustedes. O sea, yo de nada gano quedándome con él. Al contrario, lo que quiero es, le he metido tanto tiempo que llévenselo, léanlo, estudienlo. Y no pasa nada si lo pasan y lo copian. No pasa nada. Al contrario. O sea, sí, ya eso es muy importante. Ayúdenos con los likes al grupo de Manos a la Obra, tanto en YouTube como en Facebook, porque acuérdense, esto es viral, así como el COVID se pegó. Si tú le das clic y tú le das clic y tú le das clic, nos vas a ayudar a que se esparza y que todo el mundo empiece a escuchar de nosotros, de este apostolado, que al final de cuentas es para ustedes y que ustedes también vayan y platiquen lo que vienen y escuchan aquí. Y si hay alguna particular duda en algo que, digo, no lo sabemos todo, pero seguramente nos lo llevamos de tarea y podemos apoyarlos. La idea es que ustedes crezcan en su fe. Y como les decía al principio de la presentación, la última plática va a ir exclusivamente a saber cómo vamos a poder responderle a los hermanos separados, cómo vamos a poder, en base a nuestra fe, con Biblia en mano, con cita en mano, poder responder muchas de las dudas. Dime. Sí, aparte de eso, también la otra que no se habló nada, y pues en lo que a mí concierne, y he tratado con algunos hermanos separados, es con respecto a las 12 tribus de Israel y la distribución del diezmo, que es algo que tal vez nosotros los católicos los atacamos a ellos, o ellos nos atacan a nosotros diciendo que es obligación de nosotros dar el diezmo. No, eso fue de la ley que se venció con Cristo. Venció con Cristo, sí, pero te digo, el tema que hablamos, que es Antiguo Testamento, Sí. ahorita en una parte hablamos de la distribución de las 12 tribus y cómo fue, bueno, yo lo sé. Sí, sí, sí. A lo mejor hablar más detalle de las 12 tribus, cómo se distribuyeron y qué hicieron. Por ejemplo, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal por excelencia, ¿no? Como tú bien lo sabes, nadie podía ser sacerdote si no venía de la tribu de Leví. O sea, sí, a lo mejor no daba para más para entrar a ese detalle, pero si hacen preguntas, yo les puedo mandar ligas, videos que ustedes puedan usar para leer y entender un poquito más del concepto que nuestro compañero bien toca. Algo que mencionaste ahorita del diezmo. Recordemos, y ahorita antes de acabar mi última presentación decía yo, Cristo nunca vino a quitar la ley de Dios, pero vino a abolir la ley, esas que se inventaron los seduceos, los fariseos. Entre esas leyes estaba el diezmo, estaba lo de que la mujer cuando está menstruando se la toca ese simple. O sea, muchas de esas cosas que se fueron ellos autocreando, jamás estuvieron dictadas por Dios. Y Jesús, al ser Dios, lo sabía. Entonces él con toda la autoridad dice, yo no vengo, porque lo criticaban obviamente. ¿Por qué lo criticaban los fariseos? Pues porque les quitaba gente. Pues oye, yo vivo de los que vienen aquí a la sinagoga, los que me dejan diezmo, y tú te los llevas al desierto, güey, ya no vienen para acá. O sea, les estaba pisando los callos, ¿no? Y luego los saduceos, pues va y les quita a los que están ahí, los mercaderes vendiendo palomas y vendiendo güeyes. O sea, oye, pues me tumbas el negocio, hijo. Pues no. ¿Sabes qué? Mátalo, güey. Pues ¿para qué ando batallando, verdad? Entonces, es interesante. Cristo vino a hacer cumplir la ley, pero la ley de Dios, no la ley que los judíos sabían. Hay que entender algo que, no están ustedes para saberlo ni yo contárselos, pero yo tengo muchas amistades de otras denominaciones, religiones y cosas. Incluso mi hermano es pastor, nada más para que entiendan. Mi hermano de sangre es pastor. Imagínate que en la mesa cuando nos ponemos aventamos unos tiros bárbaros. Tengo amigos que son de los, no son esos de los 2 más 2, no han oído esa yo no la conocía. Tengo un amigo que, sí, hay una nueva que nomás de 2 en 2 y que tengo amigos protestantes, tengo un amigo, muy buen amigo judío. En Monterrey, de donde yo vengo, hay una gran comunidad judía.
Y la verdad, cuando él me hace observación, digo, ah, caray, está duro. O sea, te hace ir al Evangelio y a leer y saber por qué. Entonces, el pueblo judío sí tiene, ellos dicen, es que entiende una cosa, esos 400 años, pues todo puede pasar. O sea, pues sí, se nos hizo fácil y cada quien empezó a tirar para el monte y se agarraban haciendo escritos. O sea, imagínense. Sí, no está a su favor, no es, digamos, ¿cómo que dicen por ahí? Es pretexto, pero entendemos que durante esos 400 años de silencio de Dios, pues el pueblo se desvió, ¿verdad? Si ya se había desviado ahí con 5, 15 días en el monte, imagínense con 400 años, sí, dime. Entonces, ¿quiere decir que los judíos todavía esperan al Mesías? Claro, ellos no creen en Jesús como Mesías. Ellos lo ven como profeta. Ni como profeta. Y hice mi tarea porque ya me habían preguntado, sabía que me iban a preguntar esto, ya lo investigué. Lo ven, incluso lo ven mal. Una pregunta más. ¿Qué tan bueno es exponerse a otras religiones? Es bueno, cuando tu fe está, para eso, después de esto, la idea es que yo te pueda dar las herramientas para que te vayas a ganar, no te creas, para que puedas defender cualquier cuestionamiento de cualquier persona de otra creencia, de otra religión. O sea, si tú no conoces tu fe, por eso decimos, pon en orden tu fe. O sea, yo les agradezco que vengan a misa todos los domingos. Muchos de nosotros somos católicos a lo mejor porque papá me llevó, mi mamá trajo y voy ya. Pero ni siquiera a veces me pongo a pensar, ¿qué pasa con nosotros como católicos? Y eso hay que reconocerlo. Si no lo cambiamos, pues no vamos a mejorar nunca. Las otras denominaciones hacen muy bien su tarea. Dan cursos de Biblia, les enseñan a predicar, les enseñan a tener ese diálogo con, y van y te tocan a la casa y hasta que sales y no, y sabes tú que o sea, conocen. Yo no les puedo decirle nada porque conocen, pero yo como católico, si no me preparo, pues no le puedo hacer frente. Entonces, créeme que mucho del tiempo que estoy aquí es precisamente para que ustedes se preparen, porque yo quiero que mi fe católica, y te voy a decir algo, después de compararla con los protestantes, con los musulmanes, yo te puedo decir que estamos en la primera y en la única, en la buena. Ya le he metido 30 años de estudio, no es poquito. No es para echarme yo porras, pero yo iba a ser seminarista, me metí 1 año de teología y después ya cuando salí dije, por otras cosas me fui, pero empecé a preguntar y luego conocí a mi hermano que se fue a la protestante y luego tengo el mío. Y después de meterle mucha lectura y de revisar y de ver, te puedo asegurar con toda tranquilidad que estamos donde debemos de estar. Pero es importante leer, es importante capacitarse. Si tienes alguna duda, no la amplíes. Busca a alguien. Algo que me da mucha risa, un poquito de ellos, es que para ser pastor vas y estudias 3 años y ya te dan el título, soy pastor. Nuestros sacerdotes se avientan 10 a 12 años. Y se avientan teología, y se avientan exegesis. O sea, no es cualquier cosa. Y yo creo que hay 2 cosas que yo a ellos les veo que les adolece, principalmente. Una es no creer en la Eucaristía. O sea, estarte privando de comer el cuerpo y la sangre del Señor. Y 2, la herencia apostólica. ¿Qué significa la herencia apostólica? La herencia apostólica, como su nombre nos dice, nos viene de los apóstoles. O sea, todos estos 2000 años ya te hicieron así como que el resumen en la tarea y tú ya no tienes que batallar tanto. Ellos se confunden mucho porque agarran la escritura y la empiezan a querer interpretar. Oye, ¿quién eres tú para interpretar, papá? O sea, te estás haciendo pelota solo. No te digo que no la leas, la puedes leer, mas no te agarres a interpretar. Por eso nacen iglesias todos los días, porque uno cree que esto y nada, yo interpreté esto, no, y luego me sale uno, no, es que ustedes también mal, ustedes no leen, yo me pongo en el closet y el espíritu me viene y me visita y leo y entiendo, hombre, compadre, pues andas pa'l ponte, o sea, estás interpretando, seguramente lo estás interpretando mal. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque aún los sacerdotes con toda la preparación y yo con todo lo que le pude haber leído, pues no conozco, es demasiada la herencia apostólica, pero la tenemos directamente en base a nuestros sacerdotes. ¿Quién la interpreta por nosotros? Buena pregunta. La interpretación y la última palabra la tiene el Santo Padre. Y tenemos uno muy fregón que fue Joseph Ratzinger. Ese señor es una eminencia y él ayudó a hacer el catecismo. Muchas de las dudas teológicas más importantes que se hicieron durante este siglo y este siglo pasado, Ratzinger las pudo contestar. O sea, imagínate
Juan Pablo sabía que podía dejarle en buenas manos de la iglesia a alguien como Rudolf Ratzinger, que es una eminencia en la interpretación. Pero la escalera, es bueno que la pregunta, Martín, la escalera es, primero lee tú, yo no te digo que no leas, cada vez que tú vas leyendo y vas profundizando como compañero que se nota que ha leído o que viene a mí si pone atención, cuando tengas dudas, acércate a tu parroquia. Seguramente, a lo mejor el padre está ocupado, pero hay un catecista, hay alguien como nosotros que vamos a tratar de apoyarlos en ir limpiando esas dudas. Dime. ¿Sabes qué es lo que he notado? Y te lo voy a decir francamente, de que los catequistas en las iglesias no están haciendo su tarea bien, porque no están hablando con Biblia, están haciendo como que hacen la tarea por un compromiso. ¿Sí me voy a entender? Sí. A un niño para educarlo en la fe tienes que hablarle con maneras en base a la Biblia. Exactamente. No en base a lo que... Y eso lo estamos pasando muchos. Claro. Lo estamos pasando muchas parroquias en todo el mundo. La fe católica está fallando en eso, porque si tú buscas, yo te digo, tengo 8 años de congregarme en María Inmaculada, estuve 2 años en la San Juan Diego, y hasta ahora yo no he encontrado grupos de estudio bíblico. Honestamente. Wow. O sea, lo que me dices me impacta porque yo no tengo poco de estar viniendo aquí. De hecho, vengo nada más ahora porque no es mi parroquia, obviamente. Yo me congrego cerca de donde vivo, Santa Ana, y otra que está allá que se llama San Francisco, pero es interesante llevarse esas notas, porque esas notas, precisamente para eso queremos este curso, que nos digan qué es lo que ustedes detectan, qué hace falta, y nosotros vamos a agarrar todas esas preguntas, esas dudas y esas inquietudes, y seguramente Johnny lo primero que va a hacer es buscar al padre Alfonso y a ver, esto es lo que el grupo está diciéndonos, y para mí tú eres un termómetro y tú eres otro. O sea, ustedes que están en sus casas, que son padres de familia, que tienen la obligación de educarse, primero ustedes en la fe, ¿cómo vas a educar a tu hijo si tú no lo entiendes? ¿Sí? Entonces, un ciego guiando a otro ciego, pues no. Entonces, el compromiso de ustedes para poder enseñar es primero aprender. Acuérdense que el que enseña aprende 2 veces. Por ejemplo, yo para venirles a hablar de esto tuve que leer y volver a leer y hacer todo. Y cada vez que lo estaba haciendo, hombre, o sea, es una ricura, y yo tengo un grupo con mis compañeros los martes, no, hombre, ya los tenía hartos, no, hombre, estuve leyendo esto, lo estuve leyendo. Y créeme que es incansable lo que uno puede leer de todo esto. Y va a haber dudas. No, creo que no, al contrario. Te voy a decir mucho de lo que me pasó a mí en el primer año de teología. Oye, 16 años y me ponen a San Agustín y a Santo Tomás. Ya en un estudio de eso. No, hombre, yo ya andaba de que esto qué es y no creo nada. ¿Y qué pasa? Que es demasiada la información y si no tienes una guía espiritual, alguien que te ayude a centrar las dudas, puedes divagar y pasar lo que les pasa a nuestros hermanos separados, que sienten que tienen la capacidad de hacer una interpretación de las Escrituras y hay toda una necesidad de primero llevar un paso, así, no puedes correr, es como los bebés, es paso a paso. Espero que este sea para muchos de ustedes el primer paso, pero que no se queden ahí. Créanme, ahora en estas nuevas tecnologías del YouTube, del Facebook, hay una cantidad de información y ahí están nuestros contactos. Tienen el grupo de WhatsApp, Saúl, no le entiendo, ¿qué puedo hacer? Si no lo sé yo, te mando a ver con quién te puede responder o busco en lo que yo pueda buscar alguno que te corresponde, que te ayude a entender alguna posible duda. Y de eso se trata también, ¿no? De que ustedes, algunos de ustedes se integren. Tú ya detectaste el problema, bueno, pues ponte a trabajar, ¿no? Sí, y otros más. Ustedes que están aquí como parroquianos del María Inmaculada, es tu oportunidad para que... Sí, y vino mi inquietud por la pregunta que hicieron, ¿quién interpreta? Entonces, si nunca nos enseñan a interpretar, entonces vamos corriendo en una línea bien delgada, que tarde o temprano llega alguien y te la rompe y... Yo cuando hice mi primera comunión, ya llovió, 1982, imagínate. Resulta que en ese año se cambió el catecismo. O sea, todo lo que yo estudié de catecismo, ¡uf! O sea, ya lo cambiaron. Y yo me quedé con la versión del 82. O sea, ¿cuántos de ustedes han vuelto a agarrar el catecismo? No, hombre, no les creo que se me digan que sí, pero en el catecismo, en la nueva versión que está revisada por Ratzinger, imagínense por quién, viene
excelsa. De hecho, nosotros tenemos como compromiso interno de nuestro grupo volver a estudiar el catecismo como si tuviéramos otra vez 5 o 7 años. ¿No? Sí, pues es interesante porque lo vas a volver a leer y ahora vas a entender cosas que antes nomás... ¿No es el catecismo donde están las oraciones? No. Es el católico que son 100 y tantos encíclicas y todo lo que viene ahí. Ya son las 8. Es el manual de operación de tu fe. En verdad, les agradezco mucho su asistencia. Espero que les haya gustado. Es el primero de 5. El primero de 5. Me encanta estar aquí con ustedes y de verdad, los esperamos que no se nos falten. Ya no nos fallen. Vengan viniendo las siguientes sesiones, hombre. A las preguntas en el grupo yo las voy contestando. También ahí aparece mi número en el grupo. Ahí. Amén. Reina tu reino. Ruega por nosotros. Gracias en verdad.